Las murallas de Jericó se erguían como gigantes de piedra, imponentes e infranqueables. Desde lejos, la ciudad parecía intocable, segura dentro de su fortaleza, pero en su interior, la vida latía entre callejuelas estrechas, mercados ruidosos y sombras que ocultaban más de lo que el ojo podía ver. Entre esas sombras había una mujer. Se llamaba Rahab. Nadie sabe con certeza cuándo nació, pero su historia comenzó en una casa construida sobre las mismas murallas de la ciudad. El viento soplaba fuerte allí arriba, trayendo consigo los murmullos de los extranjeros que pasaban por Jericó, viajeros que traían noticias, historias de lugares lejanos, rumores de guerras y dioses desconocidos. Así fue como Rahab empezó a oír hablar de un pueblo misterioso que vagaba por el desierto, guiado por algo que nadie podía explicar. Suscríbete al canal para conocer más historias bíblicas apasionantes y activa tus notificaciones para no perderte ningún video. Si te gusta el contenido, no dudes en apoyar nuestro trabajo con ayuda financiera haciendo clic en el botón Muchas gracias. También puedes hacerte miembro del canal y disfrutar de ventajas exclusivas. No era una mujer cualquiera. Vivía en los márgenes, vendiendo su cuerpo para sobrevivir. Tal vez tenía una familia, tal vez tenía hermanos, padres, personas que alguna vez la habían amado. Pero en la ciudad de los poderosos, una mujer como ella no era más que una sombra, un nombre susurrado entre dientes. Aún así, Rahab escuchaba. Escuchó a los mercaderes hablar del mar que se había abierto para los hebreos, de ciudades enteras que habían caído ante un Dios invisible. Decían que estaban llegando, Jericó estaba cerrada, las puertas estaban cerradas, los soldados reforzaban la defensa, los sacerdotes buscaban la protección de los ídolos de piedra. Pero Rahab sintió que no sería suficiente. Algo en su interior le decía que ese Dios, el que nadie podía ver, era diferente. Y entonces, una noche silenciosa, dos hombres llegaron a su puerta. No eran mercaderes, no eran soldados. Sus ojos no estaban allí por placer o para descansar del camino. Buscaban algo más. Y Rahab sabía que su elección aquella noche lo cambiaría todo. ¿Quieres profundizar en tu vida espiritual? Haga clic en el primer comentario y obtenga ahora su guía de ayuno y oración y transforme su vida espiritual. Descubra el poder del ayuno y la oración para experimentar una verdadera transformación. Rahab no era una mujer ingenua. Conocía bien a los hombres que entraban y salían de su casa. Podía detectar a un soldado disfrazado, a un mercader mentiroso, a un viajero desesperado. Pero estos dos eran diferentes. No llevaban mercancías, no tenían la mirada inquieta de los forasteros ni la arrogancia de los guerreros de Jericó. Estaban atentos, silenciosos, observando todo a su alrededor como si ya supieran lo que iban a encontrar. Los reconoció antes de que dijeran una palabra. Eran hebreos. El corazón de Rahab se aceleró. Desde niña había oído historias sobre pueblos que iban y venían, ejércitos que marchaban, reyes que caían, pero nada se comparaba con lo que decían de aquellos hombres del desierto. Decían que no tenían rey, sino que seguían las órdenes directas de un Dios que nadie veía. Un Dios que no tenía estatuas ni templos de piedra, pero que les hablaba, caminaba con ellos y luchaba por ellos. Rahab había oído hablar de ese Dios. No eran solo rumores. Egipto, el mayor imperio de la tierra, no pudo detenerlo. Poderosos reyes intentaron resistirse y fueron borrados del mapa. Incluso los amorreos, vecinos de Jericó, fueron destruidos sin que sus dioses pudieran hacer nada por salvarlos. Ahora esta gente estaba allí, a las puertas de la ciudad, y aquellos dos hombres estaban frente a ella. Rahab se quedó mirándolos un momento. Cualquier otro habría llamado a los guardias. Habría sido fácil. Toda la ciudad estaba en alerta. Los soldados patrullaban cada esquina.
listos para aplastar cualquier amenaza. Pero Rab no se movió. Algo en su interior le susurraba que aquellos hombres no eran el enemigo. Fuera, los pasos de los soldados resonaban en la calle. Alguien les había visto entrar. La noticia se extendería en minutos. Ella no tenía mucho tiempo, así que sin dudarlo, tomó su decisión. Rab se movió rápidamente. Sus pies se deslizaron por el suelo de madera mientras sus dedos tiraban de los brazos de los espías, conduciéndolos escaleras arriba sin decir palabra. La terraza era una maraña de lino seco, gruesas telas amontonadas para ser trabajadas más tarde. Sin tiempo para dar explicaciones, empujó a los hombres bajo las fibras, ocultándolos entre la paja. Abajo se acercaban pasos, pesados, firmes, decididos. Los soldados estaban en la puerta. Respiró hondo, se alisó el vestido, se alisó la cara y la abrió. ¿Dónde están los hombres que entraron aquí? La voz del guardia era áspera. Rab parpadeó, fingiendo confusión. ¿Hombres? Ah, sí. Vinieron, pero se han ido. Creo que se fueron antes de que se cerrara la puerta de la ciudad. Si eres rápido, tal vez te alcancen. El soldado no dudó. Asintió y los demás corrieron hacia las puertas. No había tiempo que perder. Rahab esperó hasta que el ruido de las botas desapareció en el pasillo. Entonces cerró la puerta, contuvo la respiración y volvió a subir las escaleras. Allí estaban, inmóviles bajo las sábanas, esperando una señal de que era seguro salir. Apartó la tela y los ojos de los espías la miraron fijamente, vigilantes, suspicaces. «Sé quién eres», dijo cruzándose de brazos. «Sé de dónde venís, y sé que vuestro Dios ya ha puesto esta tierra en vuestras manos. Todos en Jericó están aterrorizados. Sabemos lo que pasó en Egipto. Hemos oído hablar de los reyes que cayeron antes que tú. No hay nadie en esta ciudad que no tema al Dios de Israel». Los espías intercambiaron una mirada. Silencio. Rahab los miró fijamente. «Os he salvado la vida. Ahora jurad que salvaréis la mía». Los espías se miraron. Había sorpresa en sus ojos, pero también una silenciosa comprensión. Sabían que aquella mujer lo había arriesgado todo. Si la descubrían, moriría sin piedad. Rahab se acercó, bajando la voz. «Jura por el Señor, tu Dios, que no dejarás morir a mi familia cuando caiga Jericó». La confianza en su voz hizo que los hombres asintieran. Uno de ellos se adelantó. «Nuestras vidas por las tuyas, siempre que no nos traiciones. Cuando el Señor nos entregue esta tierra, te perdonaremos la vida a ti y a todos los de tu familia». Rahab sintió el aire pesado a su alrededor. Afuera, la ciudad seguía durmiendo, pero ella sabía que el sueño era una ilusión. El miedo ya se había infiltrado en los callejones, en los pasillos del palacio y en los corazones de los guerreros. Jericó estaba condenada. Los espías debían partir antes del amanecer, antes de que regresaran los soldados. Rahab los condujo hasta la ventana. Abajo, el silencio se extendía como un velo sobre la noche. El muro era alto, pero aún quedaba un camino. Cogió una cuerda de lino trenzado y la sujetó firmemente al borde de la ventana. La tenue luz de las antorchas de las calles de abajo proyectaba sombras danzantes mientras los hombres la sujetaban y comenzaban a descender. Rahab observaba con el corazón palpitante. Cuando el primero llegó al suelo, el segundo no tardó en seguirle. Antes de que se marcharan, uno de ellos levantó la vista. «Quédate dentro de la casa, ata una cuerda roja a esta misma ventana. Cuando volvamos, esa será la señal. Quien esté bajo tu techo vivirá». El viento soplaba con fuerza, alborotándole el pelo. La sombra de los espías desapareció en la oscuridad. Rahab se alejó lentamente de la ventana. Su mirada se posó en la cuerda que aún se mecía con el viento. No sabía cuánto tiempo le quedaba, pero sabía que Jericó estaba viviendo sus últimos días. Rahab se quedó allí, mirando cómo se mecía la cuerda en la oscuridad. El silencio de la noche la agobiaba, pero en su interior todo gritaba. Había tomado su decisión.
Ahora solo le quedaba esperar. Sus dedos recorrieron la tela de lino hasta encontrar el hilo rojo, el mismo que usaría para señalizar su hogar cuando llegara el momento. Lo sujetó con fuerza, sintiendo la aspereza contra su piel. Un trozo de tela corriente para muchos, pero para ella, la delgada línea entre la vida y la muerte. Los días pasaron como una cuchilla cortando el tiempo. La ciudad estaba inquieta. Los hombres marchaban por las calles, reforzando la defensa de las murallas, afilando espadas, aprovisionándose de víveres. Todos sabían que los hebreos estaban cerca, pero nadie lo decía en voz alta. El miedo era un veneno que corría entre los habitantes de Jericó, y Rahab veía en sus ojos el mismo terror que sentía en su interior. Su corazón se aceleraba con cada puesta de sol. Vendrían. Era solo cuestión de tiempo, y entonces, a lo lejos, una nube de polvo se levantó en el horizonte. El ejército de Israel había llegado, pero no como los guerreros de Jericó habían esperado. No había catapultas, ni arietes, ningún ataque repentino, solo pasos, silenciosos, firmes, decididos. Los soldados de Israel marcharon alrededor de la ciudad una vez al día. Solo marchaban, sin gritos de guerra, sin flechas disparadas. Solo el sonido sordo de sus pies contra la tierra y el eco de las trompetas que cortaba el viento. Rahab observaba desde la ventana. Cada día su respiración se hacía más corta. El hilo rojo ya estaba atado. Su familia estaba dentro de la casa, mirándola con incertidumbre, tal vez con miedo. Y entonces, al séptimo día, algo cambió. El sol salió rojo aquella mañana. Un extraño resplandor cubrió Jericó, como si el aire mismo estuviera cargado de algo invisible. Rahab lo sintió. Sus hermanos lo sintieron. Todos en su casa estaban inquietos, murmurando oraciones que nunca antes habían pronunciado. Afuera, los hebreos estaban de pie, pero esta vez no darían vueltas. Rahab corrió hacia la ventana. Los soldados de Israel comenzaron a marchar, un paso tras otro, sus sandalias levantando polvo sobre la tierra seca. Una vuelta, 2, 3. La gente de la ciudad observaba en silencio, con los rostros tensos y los ojos muy abiertos. Algunos de los soldados de Jericó ya no sujetaban sus armas con tanta fuerza. Otros se miraban nerviosos, como si empezaran a darse cuenta de que no se trataba de un asedio cualquiera. 4 vueltas, 5, 6. Rahab sintió que el corazón se le subía a la garganta. Sus dedos se apretaron contra el marco de la ventana mientras el hilo rojo ondeaba al viento. Estaban en la última vuelta. Entonces, sin previo aviso, los hebreos se detuvieron. El silencio cayó sobre la ciudad como una sombra. Por un momento, todo quedó inmóvil. Ni siquiera el sonido del viento, ni siquiera el aliento de los soldados. Entonces llegó el grito. El rugido de miles de voces estalló en el aire. Las trompetas sonaron al mismo tiempo, un sonido feroz y salvaje, como si el propio cielo estuviera a punto de derrumbarse. La tierra tembló, los muros temblaron. Rahab sintió que el suelo vibraba bajo sus pies. Entonces sucedió. Las piedras cedieron. Primero finas grietas, luego estallidos secos, y de repente todo se derrumbó. El polvo se levantó como una tormenta, cubriendo el sol, ahogando los gritos desesperados de los que estaban fuera. La ciudad, la que nunca había sido derrotada, cayó en ruinas ante los ojos de Rahab, pero su casa seguía en pie. El olor a polvo y piedra rota llenó los pulmones de Rahab. El aire era denso, pesado, sofocante. Fuera, los gritos de terror se mezclaban con el sonido de las espadas cortando el viento. La ciudad, que antes parecía inquebrantable, era ahora solo escombros y desesperación, pero su casa seguía en pie. Rahab aferró la cuerda roja de la ventana con dedos temblorosos, como si fuera su última conexión con la promesa que había recibido.
Su familia se acurrucaba en los rincones, con los ojos muy abiertos, esperando que las puertas se abrieran en cualquier momento y la destrucción los engullera junto con el resto de la ciudad. Unos pasos se acercaban, pesados, decididos. No eran los soldados de Jericó, eran ellos, los hebreos. Rahab sintió que se le helaba la sangre por un momento. ¿Y si se habían olvidado? ¿Y si no la habían reconocido? La puerta crujió al abrirse. Unos hombres armados cruzaron el umbral, pero no levantaron las espadas. Los ojos de Rahab se cruzaron con los suyos y, en ese instante, lo supo. Habían venido a por ella. Ven con nosotros ahora. Su voz era firme, pero no había amenaza. Era una llamada. Rahab no dudó. Agarró la mano de su hermana pequeña y acercó a sus hermanos y padres. Nadie miró atrás. El camino entre los escombros era estrecho, hecho de piedras rotas y cuerpos caídos. El fuego ya consumía parte de la ciudad, engullendo todo lo que Jericó había sido. El aire olía a fin, pero para Rahab no era el fin. Era un principio. Los hebreos los condujeron fuera de la ciudad en silencio. Cuando por fin cruzaron los restos de la puerta, Rahab se dio cuenta de que lo había dejado todo atrás. Su hogar, su vida, su identidad. Ahora solo era una extranjera entre un pueblo que seguía sin aceptarla. El sol brillaba sobre el campamento de Israel. El desierto parecía no tener fin, un mar de arena y piedras que no ofrecía refugio a nadie que no perteneciera a él. Rahab sintió que la miraban. La observaban, algunos con curiosidad, otros con recelo. Los murmullos se extendieron entre las tiendas. La mujer de Jericó, una extranjera, una prostituta. Rahab no respondió. Se mantuvo firme, caminando con la cabeza alta, pero en su interior crecía el miedo. Había sobrevivido a la caída de Jericó, pero ¿podría sobrevivir allí entre aquellos que la veían como una intrusa? Los días pasaban y nadie se acercaba. Los hebreos eran un pueblo diferente y sus leyes parecían diseñadas para mantenerlos separados de todo lo impuro. Rahab lo entendía. Se había criado entre dioses de piedra, acostumbrada a un mundo en el que tu valía se medía por lo que podías ofrecer. Aquí, sin embargo, todo era diferente. Hablaban de un Dios que no solo exigía obediencia, sino que también perdonaba, que veía más allá del pasado. Entonces un día, un hombre lo vio diferente. Salmón. No miró hacia otro lado como los demás. No se limitó a juzgarla por lo que había sido. Vio lo que nadie más vio, a la mujer que creyó antes de ver, que lo arriesgó todo por un Dios que no conocía. Rahab no sabía qué pensar. Estaba acostumbrada a miradas que buscaban algo, que exigían, pero esta era diferente. Y por primera vez, desde que salió de Jericó, sintió que tal vez no tendría que pasar el resto de su vida como extranjera entre ellos. Pasó el tiempo, y Rahab ya no era solo la mujer que había venido de Jericó. Los murmullos disminuyeron, las miradas de duda se hicieron menos frecuentes, pero aún así, ella lo sabía. Era una extranjera que vivía entre un pueblo al que, durante siglos, se le había enseñado a mantenerse separado de los demás. Y luego estaba Salmón. No la trataba como una sombra del pasado, ni como alguien que tuviera que demostrar algo. Había algo en sus ojos, una firmeza tranquila, una aceptación que Rahab desconocía. Al principio, no lo entendía. Tal vez fuera solo amabilidad. Tal vez era solo uno de los muchos signos del Dios de Israel, el que la había elegido antes de que ella supiera siquiera su nombre. Pero no era solo eso. Con el tiempo, los encuentros se hicieron más frecuentes. Las palabras que intercambiaban se hicieron más largas. Él la escuchaba. No solo lo que decía, sino lo que no se atrevía a decir. Y entonces, sin que ella se diera cuenta, la distancia entre ellos disminuyó.
Rahab nunca pensó que allí encontraría un hogar. Nunca se atrevió a imaginar que, después de todo lo que había vivido, sería elegida para algo más que sobrevivir. Pero Salmón la eligió. No porque ignorara su pasado, sino porque vio más allá. Y por segunda vez en su vida, Rahab tuvo que tomar una decisión. Esta vez no era huir de una ciudad condenada o esconder espías. No era arriesgar su vida para sobrevivir. Esta vez era algo mucho más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más difícil. Fue creer que también podía ser amada. La boda tuvo lugar y con ella llegó un nuevo comienzo. Rahab, la extranjera, la mujer de Jericó, se convirtió en la esposa de un príncipe de Israel, y el futuro con el que nunca se había atrevido a soñar acababa de empezar. Pasó el tiempo y Rahab dejó de ser una extranjera entre ellos. Su nombre ya no se susurraba con recelo, ni su pasado se recordaba como una marca que no podía borrarse. Ahora formaba parte de la historia de Israel. Los días en el desierto habían quedado atrás. Las guerras cesaron y el pueblo se asentó por fin en la tierra que le había sido prometida. Fue allí, entre tiendas que se convirtieron en ciudades, donde Rahab construyó su nueva vida. Junto con Salmón, tuvo un hijo, un niño de ojos curiosos y sonrisa fácil. Lo llamó Buz. Rahab no sabía qué le depararía el futuro a su hijo, pero algo en su interior le decía que Dios ya había trazado su camino igual que había trazado el suyo. Y tenía razón. Buz creció y se convirtió en un hombre de buen corazón, un hombre que años más tarde abriría su hogar y su corazón a otra mujer extranjera, Ruth, la moabita. Y de Booz nació Obed, de Obed, Jesé, y de Jesé, David, el rey según el corazón de Dios. Rahab nunca imaginó que su nombre figuraría entre los antepasados del rey más grande de Israel. Jamás habría soñado que, siglos más tarde, el Mesías mismo nacería de su linaje. Pero Dios ya lo sabía. Desde el momento en que escondió a los espías, desde el momento en que colgó el hilo rojo en su ventana, desde el momento en que decidió creer antes de ver, su nombre no ha sido olvidado. Entre las páginas de las Escrituras, allí está ella, mencionada entre los héroes de la fe, entre los que creyeron en la promesa antes de que se cumpliera. El nombre de Rahab ha pasado de generación en generación. El tiempo ha borrado los muros de Jericó. Los reyes han ido y venido, los imperios han surgido y han caído, pero su historia ha permanecido. No porque fuera perfecta, ni porque procediera de un lugar noble, sino porque, en un momento decisivo, eligió creer. Podría haberse aferrado a lo que conocía, a la frágil seguridad de una ciudad condenada, pero se atrevió a confiar en un Dios que no podía ver. Podría haberse dejado definir por su pasado, pero decidió construir un nuevo futuro. Rahab nos enseña que no importa de dónde vengamos, sino a dónde decidamos ir. Mirando su vida, vemos que la fe no es solo un sentimiento agradable, es acción, es dar un paso en la oscuridad, confiar antes de comprender, obedecer antes de ver el resultado. Lo arriesgó todo por una promesa, por un hilo rojo que ondeaba al viento, y esa elección cambió su historia para siempre. Y no fue solo su historia. Su fe cruzó generaciones, moldeó destinos, influyó en linajes. El hijo que crió le enseñó el valor de la bondad y la aceptación. Su nieto pasó a formar parte de la realeza, y siglos más tarde, el Salvador del mundo nació de sus descendientes. Tal vez Rahab nunca imaginó el impacto de su elección, pero eso no importa. No hizo lo que hizo esperando reconocimiento o gloria. Simplemente confió. Y esa confianza fue suficiente para transformar a una mujer marcada por el pasado en un nombre eterno entre los héroes de la fe. Su historia aún resuena para aquellos que piensan que es demasiado tarde, que llevan etiquetas impuestas por el mundo, que sienten que nunca podrán volver a empezar. Rahab demuestra que Dios no elige como los hombres.
Él mira el corazón. Y cuando encuentra a alguien dispuesto a confiar, aunque no pueda ver todo el camino, transforma destinos. Si te gustó la historia de Rahab y quieres seguir otras historias de fe y superación, no dejes de darle like a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos más lecciones poderosas de la Biblia.